La trampa no parecía una trampa al principio. Parecía un sobrecolor crema con mi nombre escrito en una caligrafía negra impecable, apoyado sobre una pila de informes de transportistas que podrían costarle a la empresa millones si los ignoraba aunque fuera mediodía. Parecía una invitación de cumpleaños. Papel grueso, borde dorado, un poco demasiado caro, un poco demasiado pulido, el tipo de cosa que los hombres ricos usan cuando quieren que el control parezca festivo. Para cuando entendí lo que realmente era, ya era demasiado tarde. Mi nombre es Lauren Hayes. Tengo 40 años y durante los últimos 9 años había sido la persona a la que Black Reef Lines llamaba cuando algo importante estaba a punto de dejar de moverse. No era la cara de la web, ni la que estrechaba manos en salas de cristal. Yo era la que mantenía los camiones en marcha, las cargas en frío frías y las sorpresas desagradables lejos de los titulares. Aquella tarde, Gavin Mercer salió de su despacho con esa confianza suave y cara que algunos hombres heredan antes de ganarse nada. A sus 34 años, vicepresidente senior de operaciones, hijo del CEO, futuro rey, si el reino aguantaba lo suficiente. No te olvides de mañana por la noche, dijo, golpeando el sobre mi mesa. Quiero a mi equipo directivo allí. Luego dejó una segunda carpeta junto a él. Reasignaciones de transportistas, excepciones de cadena de frío, un expediente de escalada para el fin de semana. Miré la carpeta, luego la invitación. O mantenía el sistema funcionando o llegaba puntual al cumpleaños de Gavin Mercer. Y lo peor era que empezaba a pensar que lo había preparado así. Debería haber sabido entonces que la fiesta no era el evento. Era la trampa. Como siempre, esta historia sobre su miedo es ficticia. Pero dime una cosa, cuando un hombre te da una invitación y un plazo en la misma frase, ¿no está simplemente eligiendo cómo quiere verte fallar? Todo empezó el lunes por la mañana con una frase tan plana que casi se me escapa. A partir de ahora, todas las aprobaciones importantes de transportistas pasarán primero por mi despacho. Gavin lo dijo de pie en la cabecera de la mesa de operaciones, una mano en el bolsillo y la otra apoyada en un bloc legal que claramente no pensaba leer. Lo dijo como si estuviera ajustando un proceso, limpiando ruido, aportando estructura, pero yo supe lo que era en el momento en que lo oí. No estaba añadiendo supervisión. Se estaba interponiendo entre la máquina y yo. Para el mediodía, la primera pieza ya había desaparecido. Una llamada de revisión trimestral con Redline Transport, un socio que llevaba 6 años gestionando, apareció en mi calendario como cancelada. 10 minutos después, recibí un correo resumen de la asistente de Gavin agradeciendo a todos por una reunión productiva. A todos menos a mí, al parecer. Luego llegó la presentación. 22 diapositivas, mis datos, mis proyecciones de riesgo por rutas, mi modelo de recuperación de transportistas. Gavin la presentó arriba como prueba de que su nuevo equipo de operaciones estaba modernizando la red. Yo me senté al fondo y lo vi vender mi trabajo con una sonrisa digna de un cartel de campaña. Después de la reunión, Elena Torres se acercó a mi mesa con una impresión en la mano. Esto no es normal, dijo en voz baja. Algunas de las rutas de firma actualizadas ya no mostraban mi nombre donde deberían. Mostraban el de Gavin. Denise Walker me vio mirando la hoja y bajó la voz. No lo presiones, dijo. Ese chico está a punto de ser el verdadero jefe. Eso fue lo primero que realmente perdí. No el trabajo. Todavía no. Perdí la última mano en el volante. El lugar visible en la sala. La parte del sistema que aún reconocía abiertamente que era mía. Y Gavin seguía mencionando esa fiesta como si estuviera pasando lista para algo mucho más grande. No necesitaba despedirme todavía. Quería que toda la empresa se acostumbrara primero a verme encoger. La primera vez que Gavin intentó hacerme quedar pequeña delante de su padre, lo hizo con una sonrisa. La reunión de operaciones empezó a las 9 en punto en la sala ejecutiva, toda de cristal y nogal pulido, el tipo de sala diseñada para que las malas decisiones parezcan caras. Harold Mercer estaba sentado al final de la mesa, callado, observando, con una mano alrededor de una taza de café de la que nunca bebía. Gavin estaba junto a la pantalla como si hubiera nacido allí. Hoy simplificamos, dijo, pasando a la siguiente diapositiva, y solo esa palabra ya me puso en alerta.
Había redirigido 2 rutas de alto volumen a través de una ventana de cruce más estrecha y reducido el margen en un corredor refrigerado que ya iba demasiado al límite los fines de semana. En papel parecía eficiente. En la realidad, una sola llegada tarde bloquearía los puntos de transferencia y convertiría un retraso de cadena de frío en una pérdida total para el lunes. Le dejé terminar antes de hablar. Ese margen es demasiado ajustado, dije. Si Chicago se retrasa aunque sea 90 minutos, el traspaso al almacenamiento en frío se rompe. Gavin no miró la diapositiva, me miró a mí. Lauren, dijo con ligereza, no conviertas mi reunión en un seminario de precaución anticuada. Varias personas bajaron la mirada. Alguien se movió en su silla. Mantuve la voz firme. No es precaución, son matemáticas. Pero Gavin ya se había adelantado al riesgo. Repitió mi punto con palabras más pequeñas, más suaves, más seguras, hasta que sonó como una simple preferencia y no como una advertencia estructural. Luego se giró hacia Harold. Lo vigilaremos, dijo. No hace falta complicar una transición limpia. La mandíbula de Harold se tensó. Sabía lo suficiente para notar la evasiva, pero no dijo nada. Ese silencio hizo más daño que el tono de Gavin. Cuando terminó la reunión, Gavin me entregó otro montón de excepciones del fin de semana. Y mañana por la noche, dijo ajustándose el puño, no llegues tarde. No me gusta que me falten al respeto. Más tarde, Elena se reenvió a sí misma el hilo de correos y copió los tiempos en un archivo privado. Para entonces ya no estaba suponiendo nada. Gavin no tenía miedo de que yo me equivocara. Tenía miedo de que tuviera razón. El sábado empezó a fallar antes de que saliera del todo el sol. A las 6:12 de la mañana, un transportista refrigerado de Des Moines reportó un fallo en el compresor. Para las 7, un camión de reemplazo ya se había caído. Un transportista alternativo pidió documentación revisada y una carga farmacéutica de alto valor que pasaba por Indianápolis necesitaba monitoreo en vivo porque la temperatura de un remolque empezaba a desviarse en la dirección equivocada. Nada de eso era espectacular. Ese era el problema. Los desastres operativos reales nunca lo son. Simplemente se acumulan. A las 8:03, Gavin escribió, esta noche, 7 en punto, no lo hagas incómodo. Miré la pantalla y volví al expediente de refrigerados. A las 10 estaba gestionando una sustitución de transportista, 2 verificaciones de excepciones y una liberación vinculada a aduanas que no podía esperar al lunes sin bloquear toda la ruta detrás. Gavin envió otro mensaje al mediodía, y otro a las 2:15. No era un recordatorio, era una prueba de lealtad. Denise llamó poco después de las 3. Deja algo sin hacer, dijo. Ve a arreglarte, da la cara. A los hombres como Gavin no les importa porque llegas tarde. Solo les importa que lo hagas. Ese es exactamente el problema, respondí. Un minuto después, Elena me envió capturas de pantalla, marcas de tiempo internas, registros de asignación, un rastro limpio demostrando que Gavin sabía exactamente cuánto trabajo había puesto sobre mi mesa y exactamente lo que iba a provocar en mi noche. Debería haberme quedado en casa después de eso. En lugar de eso, resolví lo más crítico, cerré el portátil, me cambié en el baño de la oficina y conduje hasta la finca de los Mercer con el sabor amargo de la adrenalina en la garganta. Cuando bajé del coche y vi las luces extendiéndose por el jardín, dejé de pensar en ello como una fiesta. Estaba entrando en una ejecución pública. La finca Mercer parecía más un anuncio de poder heredado que una casa. Aparcacoches con chaquetas negras, guirnaldas de luz cálida colgando de los árboles, una barra iluminada en azul al fondo del jardín. Hombres con trajes a medida riendo demasiado alto. Mujeres con seda sosteniendo copas por el tallo. Ejecutivos, inversores, 2 clientes que reconocí al instante. Incluso algunos socios antiguos del transporte regional. Gavin no se había organizado una fiesta de cumpleaños. Había preparado un público. Apenas había dado 3 pasos cuando su voz atravesó el ambiente. Vaya, mirad quién ha decidido aparecer por fin. Las conversaciones se apagaron, las cabezas giraron. El jardín quedó extrañamente en silencio, como ocurre en los espacios ricos cuando todos huelen la humillación antes de que ocurra. Gavin estaba en el centro,
una mano sujetando una copa y la otra abierta como si diera la bienvenida a una artista que llega tarde al escenario. «Llegas tarde», dijo lo bastante alto para toda la fiesta. «Siempre faltas al respeto al liderazgo de esta forma. ¿O tengo trato especial porque es mi cumpleaños?» Mantuve el bolso en el hombro. Estaba gestionando excepciones de cadena de frío y un desvío activo de transportistas, dije, para la red que tú diriges. Algunos se movieron incómodos. Uno de los clientes miró a Harold, pero Gavin ya estaba centrado en el público. Ese era el verdadero combustible, no el enfado, los testigos. «Te invité como parte de mi equipo directivo», dijo acercándose. «Llegar tarde es un insulto para mí. No fue un retraso social, fue trabajo. Eso debería haber sido el final. En lugar de eso, sonrió. Pequeño, cruel, público. Luego me dio una bofetada lo bastante fuerte como para girarme la cara, lo bastante fuerte como para oír el sonido antes de sentirlo. Todo el jardín se congeló. Alguien jadeó. Una copa golpeó el suelo de piedra detrás de mí. Harold se levantó demasiado tarde. La voz de Gavin rompió el silencio. «Estás despedida», con efecto inmediato. Nadie se movió. Me giré despacio y lo miré primero a él, luego a su padre. «Acabas de despedir a la persona equivocada en el momento equivocado», dije. Abrió la boca, pero seguí. «Tienes un día antes de que la cadena de $3.000 millones de BlackRock empiece a congelarse». Esta vez miré directamente a Harold, y si no me cree, dije, pregúntele quién mantiene realmente esta empresa en marcha. Me fui con la cabeza alta y la mejilla ardiendo. Detrás de mí, nadie dijo mi nombre. Gavin pensó que acababa de deshacerse de una empleada problemática. Lo que en realidad había hecho era empujar a BlackRock al borde del precipicio delante de las personas exactas que nunca deberían haberlo visto pasar. BlackRock no colapsó de golpe, se congeló. A las 7:15 de la mañana del lunes, las primeras señales ya estaban apareciendo. Confirmaciones de transportistas que deberían haberse cerrado durante la noche seguían en revisión. 2 despachos refrigerados desde Kansas estaban marcados en espera. Una liberación de CrossDock en Joliet nunca salió. Autorizaciones de combustible para una ruta prioritaria en Missouri estaban pendientes de una aprobación de excepción que nadie parecía encontrar. Sobre el papel, cada retraso parecía pequeño. Juntos, eran el sonido de la circulación ralentizándose. Eso era lo que Gavin nunca entendió. Yo nunca fui el sistema. Fui la persona que mantenía unidas las partes que no encajaban dentro de él. Muchos de los acuerdos más grandes de BlackRock con transportistas tenían cláusulas de continuidad de persona clave escondidas en sus contratos principales. Nada dramático, solo protección. Si el operador de confianza que gestionaba una relación activa desaparecía sin transición, el proveedor tenía derecho a pausar, revisar o recalcular su exposición. Muchas rutas de cadena de frío y excepciones también necesitaban liberación manual de cumplimiento a través de la red que yo había construido durante años. Y cuando la persona que sostenía esa cadena de confianza desaparecía de un día para otro, los términos de crédito no explotaban, se endurecían. Esa mañana, las cargas de grandes clientes no salieron a tiempo. Algunos envíos ya en movimiento quedaron bloqueados en puntos de transferencia, esperando una confirmación final que nunca llegó. Harold Mercer se movió más rápido de lo que esperaba. A las 8 ya había abierto una sala de crisis y reunió a legal, finanzas y operaciones. A las 9 ya estaba llamando a los principales clientes, pidiendo horas, no días, tiempo suficiente para evitar que movieran volumen a la competencia. Al mismo tiempo, alguien de su oficina se puso en contacto discretamente conmigo y me preguntó si podía reunirme con él esa misma tarde. Gavin intentó culparme igualmente de los retrasos. Harold lo cortó en medio de la sala. ¿De verdad entiendes algo de esto?, le preguntó. A las 11:40, Martin Chow, director de operaciones del mayor cliente de BlackRock, lo empeoró. Si mi carga sigue parada, dijo, tendrás una notificación de incumplimiento antes del almuerzo. Para el mediodía, esto ya no era un escándalo familiar. Era una cadena logística de 3.000 millones congelándose pieza a pieza, y el CEO ya negociaba como si su empresa estuviera en llamas.
A media mañana, el daño ya había pasado de operaciones a consecuencias. Un envío farmacéutico perdió su ventana de recepción en un almacén de Ohio. 2 remolques refrigerados quedaron sellados fuera de un centro alimentario regional porque nadie liberaba el código de excepción sin la cadena de cumplimiento correcta detrás. Una carga importante de retail perdió su franja de entrega y fue enviada al final de la cola, lo que significaba estanterías vacías por la mañana y penalizaciones por hora. Entonces Martin Chow lo hizo oficial. La notificación de incumplimiento llegó al correo de Harold a las 11:17. Lenguaje limpio. Significado brutal. Si BlackRock no restauraba el flujo de forma inmediata, su empresa empezaría a desviar volumen y reclamar bajo contrato. Antes de que Legal terminara de leerlo, 2 clientes más enviaron reclamaciones y amenazaron con acciones de emergencia por interrupción de la cadena de suministro y pérdidas recuperables. Fue entonces cuando la prensa del sector lo recogió. La red de BlackRock se congela tras la salida de operaciones senior. Rutas clave retrasadas en medio del caos directivo. Nada destruye la confianza más rápido que un titular en presente. Elena entró en la sala de crisis con un dossier y una expresión que solo había visto en gente que por fin puede demostrar lo que sabía. Mapas de firmas, registros de modificaciones, correos con marcas de tiempo. Los colocó sobre la mesa uno a uno hasta que dejó de parecer drama y empezó a parecer evidencia. El nombre de Lauren había sido eliminado de rutas críticas. Gavin había recibido advertencias por escrito sobre riesgos en rutas. Gavin había cargado el fin de semana con suficiente trabajo como para garantizar retrasos, y aún así había usado ese retraso como motivo de despido. Ahí cambió todo. No porque Harold se volviera más sabio, sino porque los hechos eran demasiado evidentes para ignorarlos. Yo había pasado en una sola mañana de ser la operadora difícil de la vieja escuela a la persona que su hijo había eliminado justo antes de que el sistema se bloqueara. Cuando Harold me llamó personalmente, no quedaba nada de formalidad en su voz. No me pidió que me calmara. No defendió a Gavin. Dijo la verdad sin rodeos. BlackRock estaba sangrando. Los clientes estaban reclamando daños y necesitaba mi ayuda para detener la caída. Yo esperaba que me llamara para pedirme volver. En cambio llamó para admitir que la decisión que había tomado había llevado a la empresa a una crisis que el dinero no podía cubrir. Harold Mercer no me pidió volver a la oficina. Me pidió reunirme con él en una sala privada sobre un hotel en el centro, el tipo de terreno neutral que se elige cuando el edificio con tu nombre ya no es seguro. Ya estaba allí cuando llegué, sin chaqueta, con la corbata floja, el teléfono boca abajo sobre la mesa como si le hubiera ofendido personalmente. Parecía mayor que el sábado, no débil, solo obligado a ver demasiado en muy poco tiempo. Martin Chow nos dio hasta las 5, dijo sin rodeos. Si no le presento un plan creíble antes de entonces, mueve la mayoría del volumen y amplía la reclamación. Me senté, pero no cedí. ¿Y quieres que vuelva para salvarlo? Quiero que detengas la hemorragia, dijo. No es lo mismo. Lo sabía, yo también. Le marqué la línea. No iba a volver a BlackRock. No iba a trabajar bajo Gavin. No iba a permitir que un acto de desesperación se convirtiera en otra etapa de falta de respeto silenciosa. Si ayudaba, lo haría una vez, desde fuera, como consultora independiente. El tiempo suficiente para estabilizar las rutas y evitar que los más inocentes pagaran el precio. Después de eso, el futuro de la empresa sería su problema. Harold escuchó. Luego le di la condición real. Saca a Gavin por escrito, dije, fuera de la sala de crisis, fuera de todas las decisiones operativas hoy. Me sostuvo la mirada un largo momento. Luego asintió. En una hora tenía lo que necesitaba. Empecé por las rutas que no podían esperar. Farmacéutica, cadena de frío, alimentación regional. Llamé a transportistas que aún confiaban en mi voz, guía legal por los puntos críticos y le di a Harold suficiente estructura para hablar con sus clientes sin parecer un hombre suplicando en un edificio en llamas. Acepté salvar la cadena, pero solo después de que Harold sacara a su propio hijo del sistema que acababa de paralizar. Al final de la semana, BlackRock seguía en pie, y eso era lo mejor que se podía decir. Las rutas críticas volvían a moverse. Los envíos farmacéuticos estaban estabilizados.
Las pérdidas en cadena de frío se contuvieron antes de volverse catastróficas. Legal tenía margen para frenar algunas reclamaciones y ganar tiempo con otras. Pero sobrevivir no era recuperarse. Los ingresos seguían congelados donde no deberían estarlo. Las quejas ya eran expedientes. La confianza se había convertido en un rumor que nadie creía del todo. Harold hizo lo que hombres como él solo hacen cuando la alternativa es la ruina pública. Se movió rápido. Gavin fue despojado de su cargo, eliminado de la sucesión y apartado de todas las decisiones operativas. Legal empezó a revisar su responsabilidad personal, no en silencio, no más tarde, ahora. Esa era la factura de Gavin. Luego vino el turno de Harold. Sus planes de retiro murieron. El traspaso elegante que había preparado desapareció con ellos. El consejo impuso supervisión directa, abrió un proceso formal de sucesión y dejó claro que la empresa no sobreviviría a otro experimento familiar disfrazado de liderazgo. Harold volvió al puesto a tiempo completo, no como un rey cerrando su legado, sino como un hombre mayor limpiando las consecuencias. Luego me ofreció más de lo que jamás me habían dado allí. Un cargo más alto, más autoridad, un asiento lo bastante cerca del poder como para que muchos lo llamaran justicia. Dije que no. Porque lo que se había roto no era solo un puesto. Era la confianza. Elena por fin fue escuchada. Denise entendió que sobrevivir en silencio solo ayuda a que los equivocados lleguen más alto. Terminé la última transición, cerré las últimas rutas y me fui limpia. Evité que murieran esa semana, pero no iba a volver a vivir dentro del cadáver que ellos mismos habían creado. Terminé el trabajo de emergencia un viernes y no volví jamás. El lunes ya estaba en Northgate Logistics, entrando en un puesto con un título lo bastante largo como para sonar absurdo. Y la autoridad suficiente para hacerlo real. Vicepresidenta senior de redes estratégicas de transporte. La diferencia se notó enseguida. Nadie necesitaba una crisis para entender lo que hacía. Nadie necesitaba verme humillada para darse cuenta del peso que sostenía. Unas semanas después, un correo llegó a mi bandeja privada desde una dirección desconocida. Sin mensaje, solo un archivo de vídeo. Lo abrí y vi a Gavin, el jardín, las luces, la gente, su mano en mi cara, su voz despidiéndome como si el mundo entero fuera testigo y nada fuera a seguirle a casa. No lo publiqué. No lo filtré. Se lo envié a mi abogado. A partir de ahí, Gavin dejó de ser un rumor, y se convirtió en un hombre con pruebas en su contra. Ya no podía negar la agresión. Fue sancionado, y yo seguí adelante con la demanda civil hasta que no quedó nada que ocultar. Harold cumplió su palabra. Los empleados cobraron. Las obligaciones se cumplieron. El futuro de Black Ridge siguió siendo su carga. El poder puede darle a alguien un cargo de un día para otro, no puede darle competencia. Si alguna vez has visto cómo protegen a la persona equivocada hasta que la verdad finalmente la alcanza, ya conoces esta realidad. Gavin pensó que esa bofetada era poder. Al final, se convirtió en prueba. Yo no volví nunca. Seguí adelante. Si alguna vez has visto cómo protegen a la persona equivocada hasta que el daño es imposible de ocultar, comparte tu historia en los comentarios. Y si este capítulo se te quedó dentro, apoya con un like, suscríbete y vuelve para el siguiente.